Ojalá se dedique a la ciencia, porque como vocera, pucha que lo ha hecho mal. Quizás debía haber dicho así, pero así, estirando el cogote, metiéndome en un micrófono ajeno. Oye, que está complicada la Evelyn Matei. ¿Qué le pasó? Hizo de nuevo como esas corridas, ¿se acuerdan? ¿Ah? O como esas así cosas estridentes en el tiempo que estaba Pinochet detenido en Londres. Hay un momento que se le sale ese Patti Cofré que tiene adentro, pero la Patti Cofré es genial y como que la chuchaba bien puesta. Y la Evelyn, algo pasa que no. ¿Será la tensión? ¿Será el estrés? Estamos en primaria, lo sé, y debiéramos dejarla pasar. Ella trata de llamar la atención y bueno, lo está logrando. Estamos aquí en esta provocación inicial, pero ¿cómo no hablar de Evelyn si se manda a esta altura al partido? Está Evelyn Cosas. Aquí comienza una nueva edición de Provócame. Los adjetivos que uno tira cuando la cámara está apagada son los divertidos, Rodrigo Retti. ¿Cómo está ahí? Muy bien, otro día martes en Provócame y sí, el Matei está entrando en un trance bien curioso. Que diga que se calle a la vocera de gobierno, bueno, es como que le diga a un bombero que no apague el incendio, po. Es un oxímoron la cuestión. Claro, se lo dice a la vocera. Porque pucha que lo ha hecho mal. ¿Ah? Además, igual se le sale como el cuico. Y la Toti Orellana, bien puesto, cuando le tocan el pinochetismo, se vuelve loquita. Me parece que tiene algo de eso. Podríamos ver si quizás se pasó un medio pueblo. Había que responder con el mismo calibre. ¿Sí? Sí. Ya, usted lo valora. Sí, basta de ser pasivo, hay que lanzar misiles de vuelta nomás. Está buena. Y lo otro, además, ¿qué tal? Bienvenido, Marco Barraza. Hola, ¿cómo están? Bien. Oye, además esta cosa, porque se mete, no es que estuviera haciendo ella el punto de prensa, estaba hablando su vocero justamente, y en realidad, ahora lo acabo de pensar, además lo interrumpe, es decir, hace callar a su propio vocero, mandando callar a la vocera al frente. Si esto fue una estrategia comunicacional pensada y aconsejada, muy mal, porque mostró una forma muy violenta. Si fue una improvisación que ella intencionó, también mal, porque mostró descontrol de impulso. Entonces, está en una posición bien frágil en términos de su candidatura. Se nota mucha ansiedad. Fíjense en la toma completa de las personas que la estaban acompañando. Los rostros no son de aprobación. El de Galilea es notable. Es notable el del senador Galilea, que muestra una cara de complicación, de abrumo respecto al relato. Entonces, ella ha mostrado un discurso con mucho descontrol, sin importar nada. Creo que cuando entra en Honduras respecto de sus responsabilidades en la dictadura, a propósito de haber sido una apoyadora sin bemoles de la dictadura de Pinochet, de haber sido una de las protagonistas de los apoyos que se hicieron en Londres cuando estaba detenido Pinochet, son un historial que la acompaña. Usted que dijo hace mucho tiempo, en un momento que era posible, después era imposible y ahora vuelve a ser posible, esta idea que entre que Evelyn no llega a la papeleta y que Evelyn capaz que llegue a la papeleta para nuevamente perder. Querida Valeria Cárcamo, ¿cómo estás? Yo creo, mira, estoy muy bien. Y cada vez se hace más cercana mi predicción de que la Evelyn Matei no va a ganar en esta presidencial. Pero se nota mucho su desesperación de intentar figurar de alguna forma. Yo creo que ella jura que lo está haciendo a la raja, pero en verdad está muy mal. Porque imagínense como en sí, en general, la historia de Evelyn Matei y sus complicaciones y sus contradicciones continuas. O sea, lleva no sé cuántos años lleva intentando ser presidente de Chile. 30 y... Más de 30, por el 93, 92 se tuvo que bajar. Claro. O sea, el 92 fue su primera aventura cuando competía con Sebastián Piñera, o sea, hace 33 años. Una vida. Desde el año 1992 de que Evelyn Matei intenta ser presidenta de este país. 33 años intentando ser presidenta. O sea, la dureza se lo vamos a reconocer. Medalla por experiencia, si no gana, se lo vamos a dar cuando pierdan las urnas. Pero la contradicción, que es pinochetista, que ahora dice que no es pinochetista, que hizo en contra las relaciones contra Inglaterra y todo, y ahora dice no, que durante el estallido no, si acá hay gente que sufrió y ahora se cambia de nuevo.
y miren la forma errática en la que se comporta, ¿ya? Yo creo que ella piensa que está generando una estrategia para poder atraer a la gente de la extrema derecha, pero ese no es su público que realmente la va a hacer ganar. A ella le hace ganar un centro que incluso el Tomás Bodanovich dio una declaración respecto a aquello. Dice, le tengo mucho cariño a Evelyn, pero creo que en esto se equivocó, porque al final, o sea, termina tratando mal a otras personas. Y tampoco no debe ser característico de una campaña que quiera abarcar también el centro. Un poco el juego que intenta hacer Toá, como agarrar al centro, amarillar con el aborto, amarillar con todo, pero sabe que está en una estrategia electoral. Entonces la Evelyn, yo les dije, la propia enemiga de la Evelyn es ella misma. Cuando está en el punto de prensa, nadie le pide la palabra. Estaba hablando otra persona y ella se acerca así. Ay, que mejor se quede callada. Así como, hermana, el trabajo de la vocera es hablar, ¿cachai? Pero entraron en una polémica innecesaria y quedó como le dijo la Marta en la reunión. No seas ordinaria. No me vengas a rotear a mí, Marta es así. Pero se ve nuevamente que Evelyn Matei está en su desesperación. Igual, abúrrete postito y ponte seria. O sea, como última recomendación. Y antes quería decir algo porque traje un regalo que nos trajeron a nosotros, que es cervezas 7 Hermanas, que son de Viña del Mar. Y se lo pensaba regalar a Evelyn Matei porque está pasando una mala semana, pero decidí regalárselo a Rodrigo Retis porque ha tenido malas semanas, malos días, malos años. Y ahora es vocero de la campaña de Toá, así que se lo voy a dar a Rodrigo. Muchas gracias, Vale. Valoro mucho tu regalo. Oye, mandamos un saludo a la cerveza 7 Hermanas. Una delicia. Ayer me tomé 20. Vamos a tomarlo hoy día de la noche. El regalo es falso porque después se rifa. Una puesta en escena nomás. No, pero muy agradecida y es producto local de Viña del Mar. Excelente. Sí. Parece candidata a diputada por el 7º distrito. Absolutamente. Pareciera, pero Grande no lo Viña soy del aún. Mar. Ya, oye, no nos vengamos todavía para este lado del mundo. Quedémonos cruzando el Rubicón. Echemos una miradita a lo que está pasando. ¿Cómo ven el tema de la derecha? Capaz que no capte su atención. Ustedes están en el tema de las campañas presidenciales, de las primarias y todo. Pero lo de Evelyn, yo creo que sí llama la atención porque, bueno, esto es las cosas que pasan cuando... En otro contexto, quizás si Evelyn estuviera tranquila arriba, uno diría así como, No, ni siquiera se tomaría en consideración, pero los focos la están mirando porque entiende el sistema que está tensionada. Kast, contra todo pronóstico, o no sé si todo pronóstico, pero contra mucho pronóstico, ha empezado a repuntar. Empieza a aparecer con nitidez que efectivamente esta pulseada muy fuerte que tenía con Johannes Kaiser, desde mi perspectiva, esto es indemostrable. Pero está muy piola, Kast. O sea, sube, pero no está en la palestra. Creo yo que en el sector de la derecha, ayer le vi en las noticias una entrevista, una cuña noticiosa de Kast de que él iba a guardar silencio. Yo creo que su estrategia precisamente es guardar silencio. Claro. Como no hay primarias, no hay disputa, digamos, sobre electorado, de ideas, está dejando que Evelyn Matei se desgaste. Y por otro lado, Kaiser se desfondó solo. Claro. Sus propuestas no lograron ser convincentes para ese sector de la derecha en la densidad que se requiere. Entonces, solo un matiz. Creo que no, lo del fondo de Kaiser no es solo. ¿No es solo qué? No solo se desfondó solo, sino que creo que también hubo... Ya, yo creo que... La dije que era como Goldberg. Yo creo que en principio hubo un pacto entre Kaiser y Kast respecto de potenciar a la extrema derecha. Evelyn está en una situación compleja. De hecho, esta inscripción de precandidatura no pasa de ser una estratagema comunicacional para estar presente en los medios. Pero dices que es como Kaiser y Kast que planearon así como... Sí, o sea, lo que no sé si el que dice que los niños reciben 72 vacunas le da para una estrategia. No. La estrategia comunicacional de inscribir una precandidatura del día de ayer por parte de Evelyn, lo que busca es tener posicionamiento comunicacional frente a una evidencia. Y esa evidencia es que en la vereda al frente hay primarias, hay debate de ideas. Claro. Y ella no está en ese debate de ideas. Claro. Ella tiene que interpelar. Entonces, busca generar hechos noticiosos, pero por otro lado tiene una derecha que está guardando silencio, y esa derecha que está guardando silencio está optando
preferentemente y por eso crece Kast, que él le parece que tiene más consistencia. Que cuático como Kast se queda callado porque él sube las encuestas por todas las estupideces que dice Matei y Kaiser o las actitudes. Cuando, por ejemplo, lo que pasó con Kaiser en la cuenta pública, el presidente se paró y se fue. O sea, lo digo porque él como parlamentario también le pagan para eso. Es una asistencia a la cuenta pública del presidente y se para, se fue para dar un punto político que es una falta de respeto, no sé qué cosa. Da lo mismo. Pero en todo ese proceso, Kast en silencio. O sea, lo digo como en entrevista, en mesa central, en TVN, y es una buena estrategia que está tomando. Porque la Evelyn es mala candidata. La Evelyn es muy mala candidata y ella lo demuestra estando cada vez que ni siquiera le pusieron el micrófono en la boca. Si ella se quiso meter para dar una mala cuña. Y ahí hay un tremendo problema. Y a nosotros nos conviene que Kast le gane a Matei. No lo sé. Porque salga el que salga, la que salga, o el que salga de la primaria nuestra, si va a tener posibilidades, es con Kast al frente. Fíjate que yo estoy de acuerdo, está bien, no decimos nada nuevo en eso. Aunque yo tengo la sensación, fíjate, que todas las certezas que uno establece, mira, este no sirve, este es más competitivo, este no, eso corre para ambos lados, por supuesto uno tratará de maximizarlo, creo que tienen altas posibilidades de diluirse. Evidentemente uno entiende que quien está en posiciones quizás como más cercanas al centro, bueno, obviamente tiene más facilidad para llegar. Pero yo no sé si hoy en día, no lo sé, tengo una convicción de que no es así, de que hay un porcentaje de la población más informada, podemos hablar de varios millones de personas, que la lógica del eje izquierda-derecha es significativo. Por de pronto quienes estamos acá, por ejemplo, sentados, y seguramente la mayoría de quienes ven. Pero yo creo que hay una porción muy importante de la población, no sé, déjame tirarte, como mínimo, todo ese suple que votaba, que no votaba cuando era votación... El votante obligado. El votante obligado. Ahora, la pregunta es 5 o 6 millones más, en el cual la lógica izquierda-derecha está mucho más diluido y se juega de repente en otros aspectos que por supuesto también uno los puede agrupar, cosas más conservadoras, etcétera, ciertas molestias, no sé qué, pero es más cruzado. Y por eso, a veces, de repente, un candidato como Kast o como Evelyn, porque si fuera así, Evelyn debiera ganar de todas maneras en cualquier contexto, pero eventualmente Kast efectivamente puede que lo pase porque en realidad logra instalar una energía. Y además esa energía, termino con esto, también tú puedes crear energía y después diluirla muy rápido. Miremos, hace 4 años atrás. O sea, la capacidad que tuvo Gabriel Boric de interpretar algo. No es que la gente esperara un candidato como Boric. La gente no esperaba un candidato como Boric, no esperaba nada. Y de repente, ante algo que había, surge como el antónimo. Entonces está bajado, que había crecido, y en algún minuto como que le faltó la chaucha para el peso y de repente tenía que surgir algo más liviano. Y Boric interpretó eso. En la derecha aparece Sichel y se los pasa a todos por el aro y le gana a Lavín, que venía, digamos, listo. Se suponía que la segunda vuelta era entre Jadwe y Lavín. Y Sichel se lo come todo en meses. Por una historia de vida, vendió su pomada, esta es la cosa. Y tal como creció, listo. Y de repente pestañó y se lo comió Kast. O sea, lo que digo es que en eso la cosa está muy líquida y yo creo que la capacidad de las candidaturas permanentemente de ir construyendo significado y energía poderosa es lo que va a hacer que sean más o menos competitivos. Mira, yo, a propósito de lo que decía Rodrigo, respecto de que si es más conveniente o no que gane Kast para que la candidata del progresismo, de la izquierda y la centroizquierda enfrente con mayor capacidad. Cuando digo la candidata me refiero a Janet Jara. Tenemos seccionado al final, vamos a hablar de eso, pero nos van metió la Vale, Ya, No, pero lo que yo aprecio lo mucho que quiero cuando decir la es gente que sueña cosas, a mí me gusta eso. lo que yo quiero La decir es esperanza en los ojos de la que gente. lo que yo quiero Está bien, decir es bonito. Zapatapra. Después igual ganamos, pero... lo que quiero decir Suéltame. lo que quiero lo que quiero decir es que yo no haría pronósticos de que una derecha es más ventajosa que otra derecha. Lo he dicho en otras oportunidades, lo reitero acá. Creo que el gran error del mundo progresista, de izquierda, popular, de Argentina, fue creer que Milei era un candidato más remontable porque era de extrema derecha. Y la disputa de sentidos comunes en la derecha está muy fuerte. O sea, el comentario violento de Evelyn Matei el día de ayer es un comentario sintonizado en la extrema derecha. O
O sea, se sitúa como impronta en esa sensibilidad. Mandar a callar. No es un comentario democrático. Entonces, si eventualmente se impone Evelyn Matei, si eventualmente se impone Kast, la radicalidad del discurso de derecha se va a acentuar. Por eso es tan importante tener presente que la elección en primarias tiene una densidad, un horizonte, tiene que ver con un voto voluntario y en consecuencia es una discusión donde la gente tiene que tener alternativas bien claras desde el punto de vista de lo que proponen los candidatos, versus lo que está haciendo la derecha, que es apelar al universo de voto obligatorio y que está construyendo. Y en esa construcción está solidificando una posición de extrema derecha, indistintamente de que Chile Vamos no se quiera identificar como extrema derecha, pero le está disputando a la extrema derecha, y para disputarle tiene que tener un discurso de extrema derecha. Me quiero quedar muy cortito, lo dijiste tú hace un minuto, esta idea de Kast guarda silencio esperando que caiga Matei, y Matei entiende que tiene que ocupar todos los espacios, entonces inscribe su candidatura, va a hacer en la práctica un lanzamiento de campaña el próximo miércoles, que es ilegal, lo señaló el primero de todos Gonzalo Vinter, ¿cierto? Que incluso presentó hasta algunas acciones judiciales al respecto, pero es bien interesante porque es impresionante como a veces esto es como hay jugadores que de repente están en un equipo chico y te hacen 20 goles en la temporada. Puta, la gran promesa, weón. Su equipo salió 15 y te hizo 20 goles, etc. Y se va a un equipo grande y no funciona. Y pareciera, mira lo que voy a decir, porque Evelyn Matei, podemos decir cualquier cosa, fue una jugadora grande, pero no ha podido ella, su equipo, el piñerismo, Chile Vamos, todos no han sabido ser capaces de jugar ahora con esa... Con la tricota rosada, como se diría en el ciclismo, de estar primera. Están decodificando mal la forma de administrar el primer lugar. Sí. O sea, Kast aumenta sin hacer nada. Están con exceso de adrenalina. Sí. Ahí teniendo que hay que hacer algo, hay que copar, y en eso está cometiendo errores no forzados y el otro sube como espuma. Sí. Quiere ganar ahora la Matei. O sea, es algo que está intentando forzar que no va a forzar. O sea, los plazos están, las campañas van a estar, ella está, está todo preparado en el sentido de que es la candidata, ya está nombrada, todavía no empiezan las campañas, va a ir a competir, pero ella quiere ser como presidenta ahora, ¿cachai? Piensa, ese es el tema, porque está también en las encuestas arriba y no sabe medir lo que significa estar en las encuestas arriba, porque estar arriba en las encuestas no te asegura, obviamente, las presidenciales, pero sí te da un piso de demostrar al resto que tienen las capacidades para poder dirigir un país, porque esto no estamos viendo una elección parlamentaria. Sí, claro, pero ella tiene claro que la sumatoria de Kast y Kaiser la complica mucho. Claro, que no es una cosa automática, no, etcétera, pero sí, pero ese es un dato objetivo. Si sumamos Kast y Kaiser, ella está en una posición de desventaja. O sea, hace mucho tiempo, Kast y Kaiser sumados son más que Matei. No sabemos el movimiento interno y ojo, no sabemos, porque más no lo sabemos, no está en nuestro mundo, en nuestro universo. Yo cuando voy sin filtro aprovecho de preguntar, de averiguar, para ver si empiezo por ahí a sumar 2 más 2, cuando me invita el Feito a su radio, pero hecho como de tratar de hacer un estudio antropológico. Pero yo no tengo claro si efectivamente cuál es el nivel de coincidencia que a la hora de los que hubo, que en agosto, 16 de agosto se inscribieron las candidaturas, tendrá Kast y Kaiser. Uno entiende a la distancia que son muy fachos ambos y que por lo tanto en algún minuto, con un cierto nivel de racionalidad, uno de los dos se baja, pareciera ser que ahora todo más bien indica que es Kaiser, que efectivamente viene bien desfondado, y por lo tanto se sumará. Pero tú sabes que en estos mundos de repente los egos personales, de repente me miraste feo y de repente no quiero ninguna negociación racional parlamentaria, o los republicanos no quieren dársela, que también es la alternativa, y de repente llegan los dos, que en este minuto sería lo que más favorecería a Evelyn Matei como una posibilidad. Pero si en algún minuto Kaiser o Kast, creo que va a ser Kaiser, no lo pensaba así hace 2 meses, es él el que dice, no sé, el 5 de agosto, perfecto, lo hemos visto, no sé qué, toma José Antonio, yo voy de candidato a senador en algún lado, con una buena negociación para los libertarios, puede ser el principio del fin para Evelyn Matei. Y puede llegar, además con estos errores no forzados que hablan de su desesperación, puede llegar como mujer muerta caminando a noviembre.
Y la pregunta ahí es, ¿cuál es el mejor escenario para nosotros? ¿Sabéis cuál es el mejor escenario para nosotros? ¿Cuál? Todos. Lo que pasa es que yo creo que son los propios. Yo creo que son la capacidad de quien gane la primaria, ya vamos a hablar de eso, de interpretar. O sea, quien gane la primaria tiene que ser alguien que, si piensa que con las herramientas clásicas de que voy a mostrar moderación, gobernabilidad, etcétera, y me pongo bien al centro y soy capaz de robarle votos a la derecha, no, esa weá está perdido. Quien sea. Quien sea. Yo te lo pongo en otros términos. Si gana Kast y la final es con él, el elemento que es determinante es el voto en contra de alguien, más que el voto a favor de Winter, Sí. Jara o Toá. Si es Matei la finalista, ese fenómeno no se va a producir. Es lo mismo que pasó el 2021. ¿Tú crees que la gente votó por Boric porque le gustaba Boric? Votó en contra de La Kast mayoría votó en también. contra de Kast, evidentemente. Y aquí ocurriría el mismo fenómeno. Y por eso yo creo que si Matei gana la primaria, va a ganar la presidencial, pero caminando. Si Sí. Matei gana la primaria. O sea, Gana- perdón, sí, gana pasa la la primera primera, vuelta. vuelta. Sí, o sea, digamos, los números ahora dicen exactamente eso. O sea, los No, números dicen eso hace discrepo 2 de años. eso, Sí. Yo discrepo Sí, de sí, eso. sí. Yo creo que indistintamente de que gane Matei, digamos, la primera vuelta por el sector de la derecha o Kast, desde el mundo de la izquierda, de la centroizquierda y el progresismo, la primaria, no medida por cantidad de personas que van a votar, sino que más bien por la activación de un proyecto, va a ser altamente competitivo y disputable. No creo que esté la carrera corrida por parte de la derecha. O no, pero va a ser mucho más fácil Lo que para sí- ellos lo que si sí va creo- Matei a segunda Lo que vuelta. sí creo es que, y en eso coincido con Darío, que desde el mundo de izquierda, pretender disputarle el electorado de derecha es un error. Es distinto identificar que hay un universo gigantesco que puede orientarse hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de cuánto conecte con la propuesta, pero que no es el voto de derecha, es distinto. Es que ahí tenemos el voto, mira, si uno ve la panel ciudadano de los dos procesos constituyentes que analizaron el votante obligado, el votante obligado, que es el que definió esas elecciones a favor de la derecha, la mayoría están en la sección de 18 a 30 años y el sector de IE socioeconómico, en donde el 78% votó rechazo en el plebiscito 1, es decir, contra la constitución de izquierdas, por decirlo de alguna forma, y solo el 22% votó apruebo. Y el 61% de ese votante obligado no se identifica ni con la derecha ni con la izquierda. Pero te vota, es como un votante que vota Claro. contra Sí, lo po. establecido. Sí. Es un voto castigo contra el gallo que esté o la galla que esté arriba, Es un en el voto trono. contrario al Voto sistema- rabia. al Voto sistema rabia. Voto rabia, político, voto ira. frustración, Y aparte, me obligan a Pero- venir a votar, voy a votar por el güey que Sí. está mandándolo Ya. a toda la cresta. que es distinto a creer que es un votante de derecha. Ese es mi Sí, punto. sí, el Exacto. Y por lo 61%, por lo mismo la gran es di- mayoría por lo no mismo se es identifica con sector disputable. político. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje que yo transmito? ¿Cómo lo enamoras? ¿Lo enamoro haciéndome más de centro? No creo. Buena pregunta. Bueno, por eso yo creo que el tema de la gobernabilidad. Ya, ¿sabéis qué? Se acabó la derecha. Ya les dimos un ratito. A esto estamos obligados, necesitamos. Porque si no, tenemos que hablar un poco de ello. Pero igual es bien. Calmado. O sea, es que yo digo que igual es bien mala la candidatura de derecha. Yo creo que tuvieran. A ver, Kast es. Mira, Kast y Matei es disco repetido. ¿Por qué creen que le tienen miedo a Kaiser? Porque es nuevo. Po. Y a la gente también la trae Sí, lo pero nuevo. Kaiser es sumamente No, malo, pero es muy independiente. discreto. Pero es que independiente. Bueno, pero de por eso creció. Pero por eso creció. Pero por eso se Pero- cayó, po. y- Es pero una mira- emergencia. Por eso mismo se Todavía, cayó. todavía no sabemos. Pero mira al otro lado, lo que pasaba para la candidatura de Gabriel Boric. Tampoco le daban ficha porque lo encontraban que eran demasiado de izquierda, demasiado desordenado, no se pone la... O sea, estamos hablando desde las perspectivas de cada uno de su escenario con la candidatura contraria, ¿cachai? Nosotros lo vemos porque decimos, este tipo es un desatinado. Pero para muchas personas le hace mucho sentido. Pero te lo pongo en estos términos. Era típico que se comparaba a Kast y Kaiser como, oye, la versión original del más radical es el que va a tender a tener más premios. Es decir, dado de que Kaiser es más radical que Kast, la derecha extrema va a tender a votar por Kaiser. Y yo creo que la derecha extrema debe tener un grado de materia gris en la cabeza. Y es que Kaiser es tan mal candidato, es tan discreto, su historia personal es tan
mala como profesional, como trabajador, como todo eso que la derecha valora en ocasiones, y no en ocasiones, bastantes veces, que dicen, "Oh, me quedo con el radical, pero con el radical que tiene algo de contenido". Y Kaiser yo creo que está siendo castigado por ese mundo a propósito de las últimas encuestas que se han dado. Next. Ya, Me aburrieron la derecha, recapitulemos. necesito café, cuenta pública y primaria. En los 25 minutos que nos quedan, pausa y el tiro vuelvo. Que la gente vea, que la gente, por favor, enfócate a Valeria Cárcamo. Falta de seriedad. Mira Rodrigo Retti. Que con el D. Rodrigo Retti que recién No dando voy vuelta a al decir café. la talla que conozco sobre esa de revólver. ¿Cuál es? No. ¿Muy ordinaria? Sí, pero no la voy a decir. Ya. Ya, dila. No la voy a decir. Jamás se la había Y logrado. te sacamos el tiro el reel. No te pongáis la cucha ahora, po. Sí, po. No. ¿Cachai que va a cometer el error? Se va a empezar a poner, te van a decir No me voy moderada. a poner Evelyn Matei para mis cosas. Me voy Moderada. a poner ordinaria. Igual Qué buen video, sí. vos sois media Evelyn Matei. Sí. Pero eso se espera de mí, no de ella. Ella es candidata para dirigir el país, yo no. ¿Aún? Yo no, tampoco. Aún. Deberíamos tener 2 presidentes travestis y después yo sería presidenta de Chile. Como ya una cierta Cuando normalización. ya haya como una normalización de lo que se puede venir, ahí recién yo voy a entrar a la palestra. Está bien. Sí, Está bien. todos con vestido, todas esas cosas Hay un texto, que me gustan a mí. Hay un texto maravilloso, o sea, es autobombo en mío, de Carla Zúñiga, dramaturga, que se llama Menos Pacos, Más Travesti, y que está en el libro que junto a mi colega Julio Pastén hicimos sobre alienígenas, sobre estallido, que tiene 16 textos, donde el título del texto tiene que ser un rayado de los que había en las calles. Entonces había varios textos, los menos y los más, po. En general menos pacos, más algo. Bueno, había uno menos pacos, más travesti, y ella hizo un texto espectacular sobre los travestis en Chile. Me encanta. Sí. Así que si tienen por ahí el libro de Quiroga Pastén, alienígenas, lo pueden encontrar. Ya. ¿Me lo dais? Se acabó el... No tengo ni yo copia, se lo tuve que robar a un amigo. No tengo copia del libro. Wow. No hay nada, ni no existe. Nada. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En ninguna parte. En la Biblioteca Nacional, no sé. Ya, bueno, entremos en el tema. Ya. Diablos. No quieren hablar de mis libros, Reti. Yo sí quería hablar de tu libro. Cuenta pública. Cuenta. Algo que hicieron, yo. Nada, no tiene nada que decir de la cuenta Ya. pública. ¿Quién quiere...? Ya, yo voy a tirar como a modo de Espectacular. provocación, para que ustedes lo salven. Yo la encontré pobre. Pobre porque encontré el tono como un compendio de cosas, como que me faltó perspectiva. Yo pensé que como era la última cuenta, pensé que el presidente iba a entregar una cosa que a veces es súper autobombo, está bien, pero que en el fondo construyera esta palabra tan manía del legado, pero que tratara como construir por ahí. Y yo sentí que no, fíjate, que estuvo como que trató de centrar hechos, como que, no sé, me faltó una cierta profundidad. Eso. Me encantó. Me encantó. Es la mejor cuenta pública que he visto en toda mi vida. Estoy más que confirmada por mi voto y va a ser Gonzalo Winter. ¿Se ve la chapita en la cámara? Que se vea mientras hablo. Sí, se ve. No, pero me gustó toda la... Mira, a mí en verdad lo que me gustó fue ver, o sea, el posicionamiento del presidente frente a sus líneas y convicciones y proyectos y hacerlas ver en claro. Cuando pasó lo de estas 2 diputadas, que no tengo idea quiénes son, conozco su partido, que el Partido Social Cristiano, que de cristiano no tiene nada, no lo dije yo, lo dijo Iván Moreira. No conozco el nombre de esas 2 parlamentarias porque creo que no han hecho nada, no les conozco nada. Entonces son como estos personajes cero aporte en la política y van con la pañoleta de las 2 vidas, con la bandera de Israel,
alegando contra el aborto. O sea, es Notable. una contradicción, Fue notable. pero grotesca. Uno, porque son alrededor de 50.000 niños muertos, ¿cierto? Las últimas cifras de UNICEF en Palestina, porque Israel bombardea Gaza, hay un genocidio, y lleva la pañoleta verde. Y lo mejor es que la pañoleta celeste es a propósito del aborto. Y en Israel es el aborto legal. En 3 causales, al igual que Chile, en otras excepcionales crea una adicional. Entonces, ahí me doy cuenta, ahí uno dice, claro que la política en Chile es precaria, porque tenéis gente así que, ojo, a esas parlamentarias le pagan 7, 8 o 9 palos, no lo sé, pero una cantidad importante mensual. Tienen la biblioteca del Congreso Nacional al lado, ahí mismo en el Congreso, y por último no se van a leer para entender de la bandera que están levantando. Entonces, es ahí, yo creo que, porque Partido Social Cristiano es alianzas con partidos republicanos, partidos libertarios, y están esos dos personajes ahí no cachando ni uno lo que está haciendo. O sea, hemos llegado a un nivel de absurdo que, por ejemplo, Iván Moreira salió a condenar. Iván Moreira, que en mis tiempos yo crecí viendo a Iván Moreira como un contrario a todo lo que sea la izquierda, pero terminó teniendo un poco de sentido común cuando se trataba sobre el genocidio en Gaza. Entonces, la incoherencia de esos personajes ha sido grotesco, y qué bueno que el presidente dijo, esto no tiene que ver con el pueblo de Israel, porque es diferente del Estado, ¿cierto? Del gobierno de Israel, de Netanyahu, que es diferente. Entonces, dos parlamentarias que no sepan diferenciar entre un pueblo y un Estado, tal como nosotros lo tenemos en Chile, es grotesco. Porque acá no tiene nada que ver en contra de los judíos, no tiene nada que ver en contra del pueblo de Israel. Muchas personas de Israel y del pueblo judío apoyan a Palestina para que pare el genocidio. Ese es un tema de Netanyahu. Yo me pregunto, si existieran ahora parlamentarios que fueran de igual manera, por ejemplo, con la bandera de Venezuela, a morir, ¿cómo estaría la prensa hoy en día? ¿Cómo estaría el caldo político hoy en día? Pero yo digo, ¿por qué le dejamos pasar todos estos de la derecha? Por eso tú me decís, claro, tú eres un poquito a la Evelyn Matei, pero porque no tengo filtro tampoco en estas cosas, ¿cachai? Yo digo las cosas como corresponde, y hay que exponerlo como corresponde. Yo quisiera, en materia de la cuenta pública, hacer una mención respecto al tema económico y cruzarlo con un dato bien súper interesante. Que el centro de la UC de la Universidad Católica hizo la encuesta del clima de inversión en Chile en agosto del 2024, encuesta y estudios longitudinales. Y esta encuesta es un análisis que le pregunta a empresarios tanto chilenos como extranjeros respecto al clima de inversión en el país. Y tú te das cuenta de que el informante extranjero está un 86% conforme con el clima de inversión en Chile. Y el inversionista nacional está un 68% conforme con el clima de inversión. Es decir, hay 20 puntos porcentuales entre los extranjeros y los chilenos. Si tú vas a un segundo dato, que es la participación de la inversión privada por origen nacional y extranjero, es decir, cuánto la inversión privada en el país es extranjera o chilena, tú te das cuenta que el 77% de la inversión en Chile privada es extranjera y un 23% es nacional. Y fíjate cuándo comienza la curva. Esto podemos mandárselo... Esto no ha sido siempre así. No, el quiebre es el 2019. La naranja es la extranjera y la azul es la chilena. Y tú te das cuenta que el 2019 se quiebra la tendencia y cada vez es más la inversión extranjera que la chilena. ¿Por qué digo esto? Y lo saco a colación con la cuenta pública del presidente Boric en materia económica, donde la derecha se vuelve loca señalando y criticando de que la economía está mal, comparando crecimiento económico en Latinoamérica cuando la comparación es con los países de la OCDE. O sea, todo el mundo desarrollado está creciendo entre el 1 y el 2%. El Congo, Nigeria están creciendo al 7 al 8%. Entonces, ¿por qué en Chile se produce esta disociación de que el inversionista nacional piensa que está viviendo en un caos y critica la cuenta pública de Boric, y el inversionista extranjero tiene confianza mucho mayor respecto a lo que está ocurriendo en el país? Mira, yo, a diferencia de lo que planteó Darío, yo creo que fue una buena cuenta pública. Creo que estuvo correcta en el tono, en la problematización, e incluso en los horizontes de corto, de mediano y largo plazo. En el tono porque no fue, en mi opinión, comprensivo con los votos de derecha en el Congreso, sino que
evidenció que no ha habido apoyo por parte de la derecha, que ha fustigado proyectos emblemáticos, sin ir más lejos la reforma tributaria, el financiamiento para las salas cunas, el financiamiento para la implementación de los 250.000 pesos en la PGU de manera inmediata y no gradual y escalonado. El Sistema Nacional de Cuidado no fueron implementados con el diseño original Por la producto votación de la reforma tributaria. Sí. Entonces, el presidente en reiteradas oportunidades hizo alusión a que la derecha no dio los votos. Me parece que, en segundo lugar, problematizó bien las debilidades que ha tenido el gobierno. A propósito de no entender rápidamente que había una mayoría de derecha en el Congreso que impedía avanzar en los procesos de transformación. El presidente probablemente estaba pensando en que evidentemente que se requería de más movimiento social para el tipo de transformaciones que se estaban implementando. Y en tercer lugar, fijó un horizonte de corto y de mediano y largo plazo. Relevar que en este gobierno se terminó con la deuda histórica con el apoyo del Colegio de Profesores, no a contrapelo del Colegio de Profesores, porque esto fue plebiscitado en un referéndum, la propuesta del gobierno, y fue mayoritariamente aprobada por las personas que eran las afectadas. Que a contrapelo se esté poniendo en el centro el término del CAE como un horizonte próximo, son iniciativas que, en mi opinión, marcan el presente y el futuro. Y en esa dimensión, el que el presidente haya reafirmado que se requiere una negociación ramal, en mi opinión, es una buena señal, porque las luchas que vienen desde el punto de vista de la adquisición de más derechos sociales y especialmente derechos de carácter universal, que impliquen justicia social en los ingresos de los trabajadores y de las familias, pasan por reformas estructurales. Esa reforma estructural es la negociación ramal. Entonces, yo creo que él problematizó correctamente, incluso en el plano internacional. En el plano internacional, el presidente puso el énfasis en la cuestión fundamental. No se puede tolerar de ninguna manera justificar ni ser pasivo frente al genocidio que está viviendo el pueblo palestino por parte del Estado israelita. Distinguió correctamente lo que es el pueblo israelita, donde también hay protestas en contra de Netanyahu y de su gobierno por la barbarie que está ocasionando el ejército israelita. En Israel. Protestas en Israel. Sí. Entonces, estuvo, en mi opinión, sintonizado con los grandes debates del país y los grandes debates a nivel internacional. Entonces, en mi opinión, es una buena cuenta pública donde tiene la audacia de no ser pasiva frente al razonamiento y a la conducta que ha tenido la derecha. Hay un cumplimiento de cerca del 62% según los fondos, según la información de Rumbo Colectivo que hacen los estudios, de un total e imparcial del cumplimiento de este gobierno. O sea, de verdad lo digo, acá nadie puede decir que ¿Cuánto? el presidente, cerca del 62%, es 62, tanto, no me acuerdo si era 4. Pero acá ninguna persona puede decir que el presidente no ha intentado cumplir a cabalidad lo que hizo la promesa en la campaña. Imagínense, y cuando yo digo un gobierno o un presidente con minoría en el Congreso, o sea, lo digo, eso lo es todo. Porque cuando tú presentas un proyecto de ley para que se discuta en el Congreso, esperas tener consensos y mayoría, en lo posible mayorías. O sea, si es que ahora existiera un gobierno de derecha, pasaría un poquito soplado varios proyectos de ley porque tienen mayoría para poder votar en el Congreso. Por eso siempre se dice, si es que votan por un candidato presidencial, voten también por sus candidatos parlamentarios para que puedan pasar estos proyectos. Esa es la idea. Y aún así, con esto en contra, el gobierno igual logra cerca del 62% del cumplimiento de su campaña, y eso es importante. Pero enfatizando en que no dejó de lado las líneas que prometió que caracteriza un proyecto de izquierda. Cerrar el Punta Peuco es una característica de cualquier proyecto. Lo intentó incluso Michelle Bachelet también en su gobierno, que no lo permitieron, pero el mantener eso y decir vamos a cerrar Punta Peuco, después, independiente de todo lo que haya pasado en el escándalo, es una línea de izquierda. La reforma de pensiones es una línea de izquierda. Las 60 y tantas leyes aprobadas, si no me equivoco, 69 leyes aprobadas son
la mayor inversión que también se ha generado en materia de seguridad en este país. Este ha sido el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Y que lo que pasó inmediatamente posterior a la cuenta pública, salieron muchos como fast check. Esto es lo que dijo, es falso. Y después salieron de nuevo, no, en verdad lo que dijo estaba bien. ¿Qué pasa? O sea, lo digo así como, no qué pasó, pero qué pasa, ¿cachai? Estamos en el mes de junio. Pero en ese escenario, o sea, el presidente estuvo muy bien en la cuenta pública. Para mi corazón de izquierda, como proyecto de izquierda, me motivó más a seguir en la política, decir, esto es tener gobierno, ¿cierto? Y ser claro también de cómo comunica. Y quería decir algo muy respecto a lo que anuncia Punta Peuco. Recuerden que el cierre de Punta Peuco no son los viejitos, no son los tatitas, son personas asesinas, son personas condenadas, son delincuentes comunes, ¿ya? Que están condenados por ley, son delincuentes. El que te diga, el candidato como lo hizo Kaiser, los voy a indultar, no se puede porque son condenados por lesa humanidad. El presidente no puede hacer eso. Y no me extraña porque Kaiser no conoce las leyes. Pero el que también vean los signos que ellos dan. El presidente de Renovación Nacional, quien levantó a Evelyn Matei, dijo que le pediría que revierta la decisión de cerrar Punta Peuco. Queremos cerrar Punta Peuco. Acá no puede haber privilegios a otras personas. Tiene que ser una cárcel común como corresponde. Entonces, también hay que tener en consideración aquello, en cómo se lleva estas políticas públicas, que decisiones, ¿cierto?, de un presidente pueden cambiar también cómo vemos la democracia en el país. Eso es sumamente importante y por eso yo me puse bien feliz cuando el presidente anunció el cierre de Punta Peuco, que pasa a ser una cárcel común. Te veo chocha. Me pone muy contento que estén tan contentos. Oye, ¿está bien? No, yo quiero decir algo respecto a Punta Peuco. Ya. Yo creo que hay que valorarlo. Hay que valorarlo de manera muy importante. A mí me pasa con el tema Punta Peuco. No tiene que ver con lo que plantea el presidente. La deuda en materia de verdad, justicia... Me avergüenza que sea esta altura el partido. La deuda en verdad, justicia y reparación es muy grande. Y especialmente en justicia. Que existan privilegios aún para criminales de lesa humanidad que cometieron horrores, barbaries, asesinatos, vejaciones que son innombrables, en términos de tener privilegios carcelarios, claramente violenta los derechos humanos del pueblo de Chile y, por cierto, de las familiares y de las víctimas. Este es un paso importante, no es todo, pero yo prefiero que se haga, así se haga tardíamente, a que no se haga. Evidentemente. Porque hay una máxima en materia de verdad, justicia y reparación. Cuando no concurren esos tres contenidos, el riesgo de repetición de las violaciones a los derechos humanos es altísimo. Y creo que el presidente le hace justicia a las víctimas y es un homenaje a las víctimas. Lo que pasa es que, perdona, solo yo quiero decir que a mí me pasa, no tiene nada que ver con el presidente, no solo no tiene ni una culpa, por el contrario, pero a mí me violenta, fíjate. Yo escuchaba eso, a mí me violenta porque digo, eso llega 20 años tarde. Y me violenta... Quiero insistir que... Sí. O sea, a mí me violenta que te violente. Es parte de la transición de los acuerdos contrarios a la justicia y a la dignidad del pueblo. Estoy de acuerdo. Sí. Pero mi opinión es que hay que valorar la medida. Sí. La medida... No, sí, está bien. Es que es mejor que esté a que no esté. Por supuesto. Pero lo paradojal es que la gente afina a la dictadura militar esboza razones humanitarias para mantenerlos ahí. Que es todo lo contrario cuando hablamos de la seguridad pública y las cárceles que están actualmente. Y podrían replicar, y ustedes no se acuerdan de los derechos humanos con los abuelos de Punta Peuco, pero sí se acuerdan... No, nosotros nos preocupamos de los derechos humanos de los delincuentes comunes, como los delincuentes de Punta Peuco, pero eso no implica privilegio. Los abuelos de Punta Peuco que estén en una cárcel común, que no les falte comida, que no les falte agua, que estén en una cárcel normal con techo y con abrigo. Derechos humanos, que se puedan reinsertar, hacer manualidades, trabajar, lo que se estime pertinente de acuerdo al circuito de la penitenciaría. Pero eso no implica por nada tener privilegio. Por lo tanto, la postura de la izquierda en este tema es sumamente coherente.
pro derechos humanos de la delincuencia común, pro derechos humanos de los abuelos de Punta Peuco, que no significa privilegio y por eso se debe cerrar Punta Peuco. Ahora, decirles abuelos de Punta Peuco es legitimar. Bueno, porque No, porque porque es lo para decimos en la burla. Es para categorizar Para que- rápidamente. pero Y ser lo digo- cuidadosos porque la derecha lo que busca es precisamente darle una condición de buenitos venerables. Sí. No, son buenitos, puros viejos desgraciados. Fuera de eso, yo No lo quería digo- mencionar No, pero dos tenés razón, cosas. tenés razón. Yo quería mencionar algo importante. Primero, cuando salen de la cuenta pública, Kaiser sale de la cuenta pública, lamentable porque a él le pagan para estar en la cuenta pública, pero dice que le violenta, que estas cosas no son tan importantes y todo. La derecha en general dice son como cosas ficticias. Oye, 40 horas reforma de pensiones a ellos no le afectan porque no lo ha trabajado ni un día nadie. Entendemos, pero eso no significa el sentir de la mayoría de la población del país. Hay personas que realmente les cambia la vida estos proyectos de ley o iniciativas del presidente. Y lo otro es que no podemos dejar pasar que algo que marca también en esta cuenta pública y la presentación del proyecto del aborto. ¿Ya? Y creo que a ustedes no les llamará la atención porque no tienen úteros, entiendo, o no lo sé. Pero... Pero eso no fue en la cuenta del año pasado. No, porque presentó el proyecto ahora, presentó el proyecto el miércoles de la semana pasada. Perdón, no puedo evitarlo. Pero algo importante mencionar, que lo que no entienden es que, los que están en contra, lo que no entienden es que el aborto en Chile existe. No solo en 3 causales, existe de manera clandestina. No hay cifras oficiales, pero hay acercamiento respecto a esas cifras. Flaxo, Chile... y el Ministerio de Salud, el 2009, decían que se estiman que habían entre 60.000 y 70.000 abortos clandestinos al año. Eso quiere decir que cuando tú eres político y ves algo que existe pero que no está regulado y hay riesgos para las personas que tú representas, tienes que tomar cartas en el asunto. ¿Cuál es la carta en el asunto? Legalizar el aborto, ya darse cuenta en esto, porque el efecto que se genera es la disminución del aborto. Que lo que queremos todos y todas en la sociedad es que no haya abortos, que no exista, porque ninguna mujer quiere abortar, eso no lo entienden, no hay mujer que quiera abortar, pero sí que está el derecho garantizado a hacerlo. Y esto no significa que si es ley usted tiene que ir a abortar. No, si usted no quiere abortar, no aborte. Pero tiene que existir el derecho de poder garantizar. Y un estudio que hizo The Clinic, que lo vi hoy día, hicieron un estudio en que son 400 niños abandonados dentro de los 7 años, de los últimos 7 años. 400 niños abandonados en los hospitales públicos de este país, ¿ya? Que se van al Sename, que los dejan botados por problemas de drogas, por problemas de situación económica, etc. Hay mucho detrás. Y yo me pregunto, estas cabras parlamentarias que están con el pañuelito celeste, ¿por qué no hacen una propuesta respecto a los niños que abandonan en los hospitales? ¿Por qué no inician una investigación? ¿Por qué? Porque cuando nacen no les importan. Lo que intentan defender es algo que ir en contra de una medida que quiere intentar solucionar el tema del aborto. Cuando se presenta el aborto, no es para que toda la población en sí vaya en masividad a abortar. Significa que se hace cargo de los abortos clandestinos que ya existen por año. Y eso es gobernabilidad. Entonces, yo aprecio y qué bueno que se haya presentado el proyecto de ley de aborto. No alcanzamos a hablar de las primarias, tenía ganas, pero se nos pasó el programa. Esperemos las próximas encuestas para la próxima semana. Hoy hay que hacer una segunda patita en San Joaquín, de aquí a fin de año. Sí, sí. Oye, yo quiero contar algo. Paso, que se los paso. voy a contar. Ustedes ya lo saben. Y nos sacamos más o otra menos- foto para que inventen otro romance entre tú y yo. ¿Te parece? No, pero Oh, ahora, qué horrible, no, pues ahora qué tiene que ser horrible otra ese foto, qué sé yo, romance. Reti abrazando por atrás a Barraza, una cosa que sea efectivamente que sea Traigamos un impacto. homosexualismo a esto. Sí, A sí. esto. En el mes del Me orgullo, gusta. en el mes del orgullo. En vez del orgullo. Ahí, Marco, vamos a jugar. Vamos. Una performance. Sí, Sí. ya sí, pero ahí la revientan de voto. No, llegaron tarde a eso, cabrón. Eso Sí, ya no da sería tanto. Ya. bacán. Yo sería la primera en comentar. Oye, les quiero contar Yo lo ya, filtro. hablemos 3 minutos del tema primaria. Les quiero contar, ustedes ya lo saben, es medio obvio, pero yo efectivamente, después de tantas cosas que pasaron, ya decanté mi voto. Oh, Dígalo. ya no va por mulet. No, estuvo a punto, pero finalmente Janet Jara conquistó mi corazón. Y de hecho, ¿sabéis que lo que sí lo quiero contar? Porque acá en este espacio es de debate político, así que da lo mismo. Estoy apoyándola en lo que puedo. Hay algunas buenas conversaciones con la candidata. Me ha gustado mucho, creo que efectivamente es una tremenda candidata. No tengo claro qué es lo que pase en las elecciones, aunque parece que se empieza a apretar cada vez más.
Eso no lo sabemos en realidad, porque en realidad no hay, en temas de primaria, no hay encuestas muy confiables, muy difícil. Ay, pero hay una buena que hace un recorte a favor de Jara bien importante, la del domingo para el ciudadano UDD. Sí, no, lo que digo es que en general, o sea, es muy difícil. O sea, tú vas y tú llamáis teléfonos. Ah. Entonces, no sé, supongamos que votan 1.300.000 personas. Te digo una cifra más o menos que está así, que se mueve. Ya, eso es el 10%. O sea, yo llamo a 10 personas, si es que me logran contestar, de eso, una va a votar en la primaria. Ahora, capaz que de esos 2 o 3 me digan, sí, voy a votar en la primaria, pero en realidad no van a votar. Y me dicen, entonces voto por, no sé, Mulet, Jara, Toaca. Entonces, digo que es muy difícil predecir. Pero más allá de eso, porque eso lo vamos a ver hoy día es 3, 26 días más, sí me parece que está interesante y sí ha agarrado un cierto calorcito. 26 días quedan, y en realidad 23 de campaña, pero agarraba un cierto calorcito la campaña. Ya empezó a ver, primero porque no es carrera corrida. Yo me imagino, Rodrigo, que por el lado de Carolina Toá están tratando de, como obviamente, de instalar la idea de que va más arriba, las encuestas la han acompañado, pero ahora que se acercan, sea real o no, ¿cierto? La parte mágica de la cuestión, como que se mete. Y Gonzalo Vinter jugando todas sus cartas para no quedar fuera de esa tensión que lo hemos dicho. Para él es más complejo porque hay como una tensión natural entre las dos ministras. Una ministra evidentemente de un ala más moderada, otra ministra de un ala más radical, por decirlo de alguna manera, y Gonzalo Vinter tratando de no perder pisada, pero con un partido que quizás es el partido hoy por hoy más grande, digamos, que es el Frente Amplio. Una pasada rápida, ¿cómo lo ven? Yo creo que me encantó la campaña de Súbete a la Jaraneta, súper nuevo. No vi una campaña de Boric por ahí, pero súper nuevo igual. Lo inventó Boric. Te copiaron la misma campaña, un poco más de... pero sí es política. Mira, yo le tengo mucho cariño a Jara, la conocí, es un amor, le tengo mucho cariño al Partido Comunista, pero no le copien la campaña a Boric, po. Tienen que crear algo nuevo. ¿Y qué me deja tranquila eso? Que los creativos somos los del Frente Amplio. Y como dicen, el Frente Amplio da sorpresas. Así que a la siguiente campaña probablemente nos copien la campaña ganadora actual de tengo Vinter. que decir lo siguiente. ¿Qué va a decir? ¿Qué le responde Barral? Porque yo para estos efectos sigo manteniendo una ecuanimidad y me burlo de todos. Yo creo que lo que uno observa en el diálogo ciudadano es que hay sintonía entre las manifestaciones de apoyo espontánea hacia Janet Jara, que son crecientes, que se van sumando y multiplicando, con lo que está reflejando hasta ahora el crecimiento en las encuestas. Y es evidente que el tomar posición, el tener un punto de vista claro, el tener presente que Chile requiere más transformaciones y requiere gobernabilidad, le está haciendo sentido a la ciudadanía. Y Darío Quiroga es el mejor reflejo, porque Darío Quiroga no apoyaba a Janet Jara y ahora la está apoyando. Es que me convenció. ¿Sabéis lo que me convenció? Darío, pero déjame terminar. Ya. Darío, en términos de imagen simbólica, representa al ciudadano escéptico, descreído. Quiroga, el ciudadano común. El ciudadano escéptico, descreído. Simula. No. Soy Juan Obrero. ¿Vieron eso, no? El que desconfía de todo y que, en consecuencia, está viendo que hay una opción que se está abriendo camino, que cada vez representa mayor adhesión ciudadana, y lo que es mejor aún, que es una opción que es viable. Y es viable, porque tiene opciones de competitividad muy altas. Yo solo quiero decir... Y Ya, pues, cierra, que pues. le hace mucho sentido al votante que va a ir a la primaria. Al votante común como Darío Quiroga. El ciudadano de a pie. Súper común el Súper ciudadano. común. Oye. Solo quería decir que ya se marcó una diferencia, y acá no le voy a pegar a Jara porque no siento que no va a ganar la primaria, va a ganar Vinter. Pero acá una diferencia que ya se marca y volvemos a pensar por qué somos diferentes con la exconcertación. Y lo que pasó en el debate en ADN fue muy claro. Y vi también a Paulina Bodanovich del Partido Socialista amarillando mucho sobre la ley de aborto, teniendo a Chicardini, que es su diputada, que va muy a favor. Y acá tiene que haber un gesto para darle a la DC. Entiendo, pero tanto para vender sus convicciones. Y ahí dije, por eso no somos iguales que el PPD, que el PS y toda la exconcertación, porque son capaces de venderse a intentar llegar a consensos, pero ¿hasta qué punto? El Frente Amplio no hace eso. Gonzalo Vinter va claro. No vendo el tema del aborto, no lo vendo. Me la dejando, te la vale. Pero yo entiendo que acá el consenso se pueden vender hasta el matrimonio igualitario. En este discurso de que no se venden las convicciones, bueno, ellos dos, los que están acá al frente mío, Marco y la Vale, se pitearon el proceso constitucional número 1.
este tipo de políticos, Ay, el los que ustedes no lo extremos hayan del elegido Partido no es Comunista y del nuestro Frente problema. Amplio fueron los que tiraron el tejo pasadísimo y después andan diciendo no, que nosotros somos gobernables. No les dé el poder a ellos porque ellos probablemente tienen el tejo pasadísimo. Mira, Yo me Pero quedo con ni el informe, ninguno de los dos me quedo con el procesos. informe del PNUD. El informe del PNUD es un trabajo de un año de la Organización de las Naciones Unidas, muy profundo, que da cuenta que los chilenos tienen un alto grado de querer cambios, pero con gradualidad. Y eso solo una candidatura lo representa, que es Carolina Toá. Dele el voto, confíe. Tengo una gusta, duda me ahí, gusta. porque hubo un proceso constituyente 1 que salimos mayoría que se lo- Frente Amplio y se lo Partido pitearon. Comunista. No, pero Pitearon. salimos mayoría. La gente votó por nosotros. Votó. Sí. Pero no votaron por la desconcertación, ni los liberales, ni PP. Por ni eso nada. se pitearon el Pero proceso. hubo un segundo Ya, un proceso punto. constituyente, más para la derecha, ¿cierto? Que también Pero se lo tampoco pitearon. votaron por ustedes. Entonces yo me pregunto, ¿quién votó Quizás por la ustedes? tercera la venció. Pero ahora en la no, municipal yo- se votaron yo- por nosotros. Yo no voy a entrar en la dinámica de las descalificaciones entre aliados. Muy bien. Para mí eso es clave. Ay, pero estamos en competencia. Sí, no. Ya, Marco, ¿por qué siempre encuentro está la razón? bien, Ya, pero y no estamos voy a entrar en la dinámica de competencia. descalificaciones con aliados porque al final del día somos sectores con trayectorias, matrices, Con un norte políticas común. distintas, pero con un norte común, con propósitos comunes. Entonces, cuando Janet Jara se imponga como candidata en las primarias, va a requerir de todos y va a ser la candidata de todos y de todos los sectores que componen la coalición. Como tal, el debate de ideas no puede caer en la descalificación. Oye, yo me subí. Me siento retado por un profesor. Yo me sumé. Debo corregir. Una cosa es descalificar al nivel de Beli Matei y otra cosa hacer diferencia y puntos políticos evidentes entre las tres candidaturas. Si tuviéramos tanto consenso y fuéramos tal iguales, nos hubiésemos sentado en una mesa los partidos políticos y decir, vamos con una. Pero no, tenemos diferencias. El que realcemos la diferencia no significa descalificaciones. Yo me sumé, me sentí convocado a la campaña de Janet, básicamente porque nunca había visto algo efectivamente tan original como poner una combi y me subí a la jaraneta. Sí, porque la imagen que pusieron, hay que decir, en la misma En la misma combi. campaña de Boric. Es que Está bien. quizá en algún minuto lo que van a hacer en la campaña, porque yo no estoy metido en eso, es que capaz que de repente se empieza a caer lo de la jaraneta y diga Boric, entonces diga, continúa con la combi de Pero Boric. ¿sabéis qué es lo bueno de eso? Puede Es que, mira, me parece lógico replicar una campaña que ganó. Entonces puede ser que en la siguiente elección repliquen nuestra campaña, otra campaña Oye, que gana. y de copia, los virales de Carolina Toá, al menos he visto dos. Son todos copias de Janet Jara. Pero el Absolutamente. de Tu amigo mayor. Mayor dice, tirándole la candidatura de Carolina Toá, su diseño de campaña está totalmente equivocado. Bueno, yo creo algo, ¿Pero algo por de quién eso. vota mayor? Buena pregunta. ¿Artés puede ser? No, yo creo que si votara en la primaria, bueno, pero no va a votar porque está en Valencia, pero yo creo que si votara en la primaria, creo que votaría por... Cuando llegue no lo a voy a Chile, decir, no, que lo cuando diga, llegue no. a Chile, sentémoslo acá. ¿Qué opinas? No, Mayol no votaría por Winter y no votaría por Toá. No implica que votaría ni por Mulet. A Mulet le cae súper bien. Ojo con Mulet. Ya, dejemos de hablar tontera. Lo que sí está claro es que la cosa se metió competitiva y que efectivamente reconocerá Rodrigo que a nivel de sensaciones, las últimas 3 encuestas, todas, pero la suma de encuestas que son como favorables a Janet Jara, yo creo que metieron cierta tensión en el equipo de Toá. Y eso, administrar las tensiones, las complejidades y también los momentos que vas ganando, es difícil. Y ahí vemos cómo están todos los candidatos, que de repente como que están con el agua hasta el cuello, de repente baja, y hay pocos que han podido administrarlo. Así que seguimos. El 11 de junio parten las... la ¿Seguimos? franja. ¿Ese es el logo de Janet Jara Sí. también? ¿Seguimos? Sí, pues Janet Jara seguimos. Se viene. Sí, pues. Y se Oye, subió pero arriba de un árbol. que estás beligerante, no te pongas nervioso. Es chistoso. Si yo sé, mira, Está beligerante la... a mí yo creo que la real competencia en esta primaria, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque me gusta Janet Jara, es Toá. Voy a ser honesto. La gran competencia en esto es Toá. Y la está 26 jugando días bien. para las elecciones. Vamos a ver si los calentamos a Me participar. despido. 2, Janet Jara. Carolina Toá, cambios con gradualidad. Con convicción, Gonzalo Vinter. Ya, chao. Ojo con mulet.